Hola, buenos días. Pues primero que nada, mi nombre es Jimena Lucía Gallardo Tovar. Curso mi tercer semestre en la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Profesor Serafín Peña. Estaré haciendo mi jornada del 23 al 27 de noviembre apoyando a la maestra con las asignaturas de español y matemáticas. Pues la primera clase de hoy, que sería español, empezaremos con el proyecto número 5, que es compartir poemas para expresar sentimientos. Pues para empezar, pues ¿qué es un poema? El poema es una composición literaria que expresa los sentimientos y las emociones de una persona hacia el mundo que lo rodea. Pues en este momento los autores pues expresan los sentimientos, alegría, tristeza, enojo en los poemas, como podemos ver al momento de empezar a leerlos, y donde las emociones de una persona hacia el mundo que lo rodea, hacia la luz, hacia el agua, hacia las rosas, hasta una persona importante, hacia la lluvia, hacia el sol. O sea, hay demasiados temas en lo que pueden abarcar para un poema. Las características del poema, pues generalmente está escrito en verso. Pues un ejemplo podemos ver: buscando siempre el sol, despierta en la mañana un bello girasol. Y como podemos ver, buscando siempre el sol sería el primer verso, despierta en la mañana el segundo verso, y por último el tercer verso, un bello girasol. Pues los versos del poema se agrupan en estrofas, como por ejemplo usaremos el poema anterior: buscando siempre el sol, despierta en la mañana un bello girasol, que eso se formaría la estrofa de esos tres versos. Los versos tienen rima. La rima es la repetición de sonidos familiares al final de dos o más versos, como por ejemplo, levanta sus hojitas verdes y bonitas. Podemos ver que en el primer verso, hojitas, y en el segundo verso de bonitas, las últimas 5 letras hacen lo que es la rima. Para empezar con esta primera actividad, pues en la página 49, en lo que conozco, hay 4 preguntas que deberán de anotar en su libreta y contestarlas posteriormente. La primera pregunta es: ¿qué poemas has escuchado declamado? ¿En qué ocasiones has visto que se lea un poema? Y la número 3, ¿para qué crees que se escriban? Y por último, la 4, ¿para qué se leen o se dice un poema? Pues para el formato que estaremos utilizando, pues para hacer lo que son actividades en la libreta, usaremos el mismo formato que hace la maestra, que alrededor por la línea roja con un color, poner fecha, el tema y pues las preguntas. Bueno, pues el siguiente subtema de la página 49, estaremos con leamos poemas, estaremos en leamos problemas. Estaremos viendo el libro de Gota de Lluvia y otros poemas para niños y jóvenes, de José Emiliano Pacheco. Bueno, pues para la lectura de los poemas, agarren un ambiente agradable, que se sientan cómodos para poder escuchar y pues puedan leer la poesía más agradablemente. Pueden ir siguiendo la lectura aquí en el video. Tienen que escuchar muy bien, pongan atención en mi volumen, a los cambios del tono de voz, al ritmo y a la fluidez con que leo y cómo explico lo que dice, ya que al final pues estaremos realizando una actividad a base de la lectura de los. Bueno, el primer poema se llama Luz. Sobre un espacio del segundo el tiempo deja caer la luz sobre las cosas. El segundo poema, Mirada. Si se extiende la luz, toma la forma de lo que está interviniendo la mirada. En el tercer poema se llama Alba. La noche lentamente se deshace en la luna que avanza llena de claridad. El cuarto poema, Mar Eterno. Digamos que no tiene comienzo el mar, empieza en donde lo hallas por primera vez y te sale al encuentro por todas partes. Y el quinto poema, Una rosa, las rosas. Nadie corte a la rosa que esté allí, detenida en su trémulo esplendor, para el que no haya mañana. Nadie la corte, déjenla morir, para que exista siempre en el jardín una rosa, otra rosa. A base de los poemas que leímos ahorita, tendremos que hacer una actividad.
ver en el ejemplo, tenemos que ver los sentimientos que el autor quiso comunicar, de qué trata el tema, qué se siente al escucharlo, cómo suenan las palabras, quién se lo leerías y por qué. En este momento debes de escoger uno de los poemas que leímos a continuación, anotarlo en tu libreta y poner esos 5 indicadores y contestarlos a base de ti, como en este caso es un ejemplo que no es de los poemas que estuvieron en los que acabo de leer de los 5, que es Transfiguraciones, Mundo sin sol, lavado por la lluvia, la luz recobra el aire, es transparencia, un minuto se enciende y cae la noche. Y de ahí debes de sacar los 5 indicadores, el sentimiento ya que el autor quiso comunicar, ya sea tristeza, alegría, soledad, de qué trata el tema, pues de la luz, del viento, del sol, del aire, de la transparencia, de la noche, del día. ¿Qué sentiste al escucharlo? Pues sentí nostalgia, o sentí alegría por esto, o sentí tristeza. ¿Y quién se lo leerías y por qué? O sea, yo se lo leería a mi mamá porque está muy bonito, o se lo leería a mi abuelo porque es algo muy poético y a él le gusta. Así tú debes de saber la definición que pondrás. Bueno, posteriormente estaremos viendo las características generales de los poemas. Bueno, este, algunas de las diferencias entre un poema, una noticia o un cuento, pues podemos ver, la noticia es un texto informativo basado en hechos reales y verdadera, y un cuento es un texto literario que relata una historia real o imaginaria. Un poema tiene versos, estrofas y hay rima. Como podemos saber, pues en la noticia son historias reales. En este momento lo que podemos ver, ya sea pues en la tele, como hemos visto que informan, no, que como en este momento que está lo del COVID, que informan todo lo del COVID, información real y verdadera. En el cuento, pues ya saben que es un texto literario, en este momento de la historia, como Caperucita Roja, el flautista de Hamlet, los tres osos, los tres cochinitos, Ricitos de Oro, entre otros, que pues es una historia real o a veces imaginaria. Y pues el poema es lo que les comenté al principio, que pues tiene versos y estrofas, que los versos es la primera línea y la estrofa es cuando juntas, ya sea en el poema ya sean 3 o 4 estrofas, a veces hasta puede haber 5. Y al final de las rimas es que tiene que rimar al final las últimas letras, imaginaría y entre otras. Al principio les mencioné unas características del poema, pues son los versos y estrofas, pero los hablamos pues en algo no tan detallado y en este momento se los voy a explicar más. Pues, ¿qué es un verso? Pues el verso se divide en oraciones que ocupan un espacio independiente, es decir, que cada enunciado va en una línea. Estas oraciones son las que reciben el nombre de versos y conforman las estrofas de los poemas. Como podemos ver en el ejemplo de poemas y versos, está este poema, quise mirar al mundo con tus ojos, como podemos ver, está subrayado en rosa y marca que solo es una línea y luego ya brinca y así sería el segundo verso que es ilusiones nuevos, que es el segundo verso, el tercer verso, verdes en su fondo, el cuarto verso como la primavera y así como vamos leyendo pues el poema. Bueno, entonces el siguiente, ¿qué es una estrofa? Pues a la estrofa se le conoce como al tipo de orden en que se divide la poesía o canciones. Su origen etimológico es latino y se traduce en vuelta. En la poesía la estrofa se clasifica según su número de sílabas, por lo que para su clasificación se cuentan los números de versos contenidos. En este momento podemos ver en lo que es el ejemplo, si el aire mueve la rama, ¿quién la podría determinar? En esa sería la primera estrofa. Y como podemos ver, tiene una separación para seguir a la segunda estrofa que dice, bajo la quieta retama, al atardecer tú dijiste, si me amas, yo te amaré. Y hay otra separación que muestra la siguiente estrofa. Ayer, hoy mueve el aire la rama, ¿quién la podría detener? Si el aire la mueve,
quién. Y ahí podemos ver cómo tiene que haber la separación, como dice, de la estrofa, pero podemos ver que en la estrofa está con sus versos. En este momento, si el aire mueve la rama, es su primer verso. El segundo verso, ¿quién la podría detener? Y esos dos versos forman lo que es la estrofa y está la separación. En la siguiente actividad que estaremos realizando, en la página 51 de tu libro de texto, se encuentran 3 poemas, del cual uno será el ejemplo de aquí, que es Dame la mano. En lo que haremos es señalar con colores diferentes cada par de palabras que rimen. Como les expliqué, las palabras que riman son al final, pues tienen una igualdad. En este caso vamos a arreglar Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una flor seremos, como una flor y nada más. Como podemos ver en la primera estrofa, tiene 4 versos. Y en esos 4 versos, al final de cada verso, está lo que es la rima. Danzaremos. Y esa se iguala con la tercer verso, que es seremos. Y en el segundo verso, amarás, con el cuarto verso, que es más. En este yo ahí lo subrayé con morado, que es remos, y en la segunda verso lo hice con as, que es amarás. Y en la siguiente estrofa, el mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Y ahí podemos ver lo que les dije en lo pasado, que al final tenemos esas 5 letras o esas 2 letras que hacen que rime pues el poema. Ustedes deben de hacer lo mismo, pero ya lo deben de hacer en los otros 2 poemas que están en la página 51. Esta actividad viene en la página 52 del libro, que es lectura de poesía en voz alta, que es una actividad que estarán realizando ustedes. Pues los pasos para seguir en la siguiente actividad es que deben de elegir un poema del mismo autor que has estado leyendo, el que más te guste, por lo que más dice, por las palabras que tiene o por lo que te hace sentir. Esos poemas los estaré mandando al grupo de WhatsApp para que no les haga difícil buscarlos. Lo deben de copiar en una hoja, ahí en su libreta. Ensáyalo en voz alta tantas veces como sea necesario para que puedas expresar con fluidez los sentimientos que manifiesta. A continuación, cuando lo tengas ya bien ensayado, léelo o declámalo en voz alta para tu familia. Y por último, deberás de compartir con tu familia por qué elegiste ese poema y cuál es el sentimiento o la idea del autor que quiso plasmar a base de ese poema. En este caso, por ejemplo, yo escojo uno y digo que pues que se llama Luz. Y no, pues que dice que los rayos del sol y que dan aquí a nuestro mundo por la ventana en la mañana y en la tarde se pierde en las montañas. Entonces ya diría yo, no, pues elegí ese poema porque me dio mucho sentimiento al saber que pues todos los días lo vemos, es la luz de nuestro día. Y el autor quiso plasmar que pues es algo muy vital para nosotros, entre otras cosas, pero eso ya lo harán ustedes de el poema que ustedes hayan elegido. Que podemos ver que el sentido figurado es aquel que se le puede atribuir a una palabra o expresión en virtud de la situación, el contexto o la interacción con la que se use, como por ejemplo, se le salía el corazón por la boca de la emoción. O sea, en este caso, ¿tú crees que por la emoción a ti se te va a salir
el corazón por la boca. Es imposible. Entonces por eso se llama un sentido figurado, porque es algo propio de la literatura, la poesía o el humor, es decir, formas de expresión que se enriquecen en la ambigüedad, o sea, algo que pues no puede pasar, como por ejemplo cuando dices, ay no, se me van a salir las venas, las tripas por las venas, o sea, es casi imposible que te pase eso, o sea, solo es como otra forma de hacer figurada una oración. A continuación, pues les estaré leyendo el poema Sonatina de Rubén Darío. Pongan mucha atención en cómo voy a leer y en lo que dice este poema, porque también viene lo que es mucho lo que es el sentido figurado de lo que les acabo de explicar. Bueno, voy a comenzar. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. En su vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales. Y vestido de rojo pirueta el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente. La libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso el príncipe de Golcón o de China, o en el que ha determinado su carroza argentina, para ver de sus ojos la dulzura de luz, o el rey de las islas de los rosas fragantes, o el que es soberano de los claros diamantes, o el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volador, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o pedirles en el viento sobre el terreno de mar. No quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unamines en el lago de azur, y estas tristes las flores por la flor de la corte, los jamines de oriente, los nelumbres del norte, de occidente las dalías y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan las guardias, que custodia 100 negros con 100 alabardas, un lebre que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Sipila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil, quien volara a la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, y que llegue de lejos vencedor de la muerte, a encender los labios con un beso de amor. Bueno, a base de la lectura del poema Sonatina de Rubén Darío, debemos de comentar estas preguntas con nuestra familia. La primera, ¿una princesa tiene boca de fresa? La segunda, ¿un posible que una boca extravíe su risa y su color? Número 3. Un teclado puede estar mudo y una flor puede desmayarse. Número 4. El autor sabe que una boca no es de fresa y que las flores no se desmayan en la realidad. Entonces, ¿por qué crees que dice eso en su poema? Y la número 5. ¿Podrías decirlo de otra manera? Y pues, ¿cómo? Ya cuando termines de comentarlo, en tu libreta debes de escribir una pequeña explicación a base de esas 5 preguntas. Bueno, y ya ahorita ya para terminar, de la página 54 de tu libro de texto, estaremos contestando 7 preguntas a base de la poesía de la lectura anterior. ¿Qué piensas que quiso decir el poeta con los suspiros que escapan de la boca de fresa? ¿Cómo crees que sea una boca que ha perdido la risa, que ha perdido el color? ¿A qué se refiere el autor con este mudo el teclado de su clave sonoro? Puedes imaginar que en un vaso olvidado se desmaya una flor. ¿Cómo es una flor que se desmaya?
Como puedes observar, Rubén Darío utilizó algunas palabras con otro sentido. Empleó la creatividad y la imaginación. Por ejemplo, aunque realmente una mujer no pueda tener una boca de fresa, utilizó la palabra fresa para escribir una boca, que aunque otros objetos puede comparar un boca. ¿Qué se busca expresar con este poema? Y en la página 55 se encontrará la pregunta última, que es la 7, ¿de qué forma te imaginarías una boca de fresa? Esas preguntas las van a estar contestando ya en su libro. Y con esto ya finalizaríamos lo que sería la primera semana del proyecto 5 de español. Esta sería una ficha de trabajo que pues ya fue entregada, pero tiene que ser agregada al video. Pues muchas gracias por su esfuerzo y por su dedicación en esta semana de trabajo, por haber realizado sus trabajos, por haber entendido y puesto atención en las clases y realizado sus actividades. Me voy con un gran sabor de boca por tener unos alumnos como ustedes y muchas gracias por haber estado participando y acompañándome en esta semana de jornada.